Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que quienes, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, podamos por su pasión y su cruz, y la intercesión de la Inmaculada Siempre Virgen María, a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Ofrecemos esta salve a nuestra Madre, la Virgen María, por todas las benditas almas del purgatorio. Dios te salve, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas tardes.
Ave María Purísima. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Nuestra Santa Eucaristía el día de hoy es en acción de gracias a la Santísima Trinidad, María Auxiliadora, San José, San Juan Bosco, Santa Rita de Casia, San Miguel Arcángel, Jesús Misericordioso, San Cayetano, San Francisco, Divino Niño Jesús, Divina Misericordia. Rezamos por el cumpleaños de Verónica Jennifer. Rezamos por el bautismo de Olivia Antonella. Rezamos por el trabajo de Margarita, Adriana, Carlo, Roberto, Oscar, Ricardo, Cintia, Julio César, José Carlos, Gustavo Adolfo, Lourdes, Romina, Cristian, Julio, Alberto, Lourdes, Justo, Nicolás, Teresa, Francisca, Estela, Fabián, Elvis, Cristel. Rezamos por la pronta recuperación de Carlos Aguilera y Liliana Ortiz. Rezamos por la salud física y espiritual de Julia, Narciso, Miriam, Ramón, Anastasia, Rafaela, José, Rolando Javier, Lionel, Verónica, Mailén, Satiel, Derlis, Rocío, Paulina, María, Venancia, Julio, Ramón. Rezamos por el nacimiento de Elena. Rezamos también por la cirugía de Alejandro Mesa. Rezamos por el embarazo de Araceli. Rezamos por las familias Villalba Ortiz, Villalba Ruiz Díaz, Collar Lovera, familia Fernández, Minella Ferreira, Cardoso, Noguera Rodríguez, Rodríguez Peña, Villalta Noguera, Cabrera Roa, Duarte, Irala, Portillo, Insaurralde. Rezamos por la conversión de Teresa. Rezamos por el primer día de triduo de misa de Rosa y también por nuestros hermanos difuntos, Derlis, Juan Ramón, Apolonia, Beatriz, Bruno, Damiana, Agustín, Julio, Lidia, Alfonso, Lucía, Anastasio, Padre Pedro Silva, Lorenza, José, Mario, Carlos, Juan, Eduardo, Cristina, Josefina, Estela, María Josefina, Alfonso Cardú, Trifona, Florencia, Sixto, Valentín, Antonia, Santiago, Crispín, Florentina, Lorena, Hugo, Francisco, Asunción, Carlos, Brígida, Luciano, Justo Pastor, Ramón, Dionisio, José Brígido, Simeona, José Antonio, Fermín, Tomás, Fidel, Silvana, María Justa, Constantino, Francisco, Sonia, Germán, Santiago, Pedro, Juana, Romualdo, Alberta, Joselia, María Secundina, Wilfrido, Mario y por todas las benditas almas del purgatorio. Hermanos, Cristo muerto y resucitado para nuestra salvación nos congrega hoy en comunidad para celebrar el banquete de su amor. Él, que siempre está con nosotros en el camino de la vida, nos entrega su palabra y se nos da como alimento para fortalecer nuestra fe. Dispongámonos entonces a celebrar con esperanza la Eucaristía, la cual iniciamos ahora poniéndonos de pie y uniéndonos en el canto de entrada. Quiero cantar una linda canción a un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción a aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey y es amor y es verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Muy buenas noches, queridos hermanos.
Entonces nos reunimos como comunidad hoy en este día 8 de octubre. ¿La Picuaibio? 8 de... pensé que no sabían qué mes estábamos, ¿verdad? Y sobre todo con gran alegría, porque hoy se une a nuestra vida cristiana también Olivia Antonella. Un fuerte aplauso ahí para esta niñita que le vamos a bautizar, ¿verdad? Entonces la gracia del Señor, también el bautismo, como decimos, el bautismo definitivo que viene para Olivia Antonella. Y vamos a rezar por la salud de Alexander Daniel. Me dijeron que este niño está ahí en terapia. ¿Dónde está? ¿En IPS? ¿Dónde está? ¿En dónde? En el materno, ahí en la clínica. Entonces está este niño que dice que ayer prácticamente ya se murió y sin embargo volvió a resucitar. Entonces quiere decir que el Señor tiene una misión importante para este mitaí, Alexander Daniel. Vamos a rezar por él para que se pueda recuperar y para que también pueda él salir después del hospital. Y también el primer día de triduo de Rosa, vamos a pedir por su eterno descanso. Vamos a pedir también por el cumpleaños de Verónica. ¿Dónde está Verónica? ¿Quién es Verónica? Verónica. Ya está, un fuerte aplauso para Verónica, que hoy cumple años y agradece a Dios. También para Jennifer. ¿Dónde está Jennifer? Jennifer, ahí está. Un fuerte aplauso para Jennifer. Y también para Julio. ¿Dónde está Julio? Julio. ¿Dónde hay por ahí la Julio? Allá está Julio. Fuerte aplauso para Julio. Pero Julio que cumple años, no vos Julio que no cumple años, ¿verdad? Bueno, entonces así estamos contentos también celebrando y agradeciendo el don de la vida. Al iniciar nuestra misa vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, Ten piedad, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oración. Dios nuestro, que nos haces participar del misterio de la muerte y la resurrección de tu Hijo, concédenos que, fortalecidos por el espíritu de adopción de hijos, nos mantengamos fieles a la vida nueva. Y hoy que vamos a bautizar a Olivia Antonella, recuérdanos también a nosotros nuestro compromiso bautismal. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. La palabra que el Señor nos comunica alienta y fortalece nuestra fe. Abramos nuestro corazón y escuchemos atentamente estas lecturas que serán proclamadas.
porque a ti, Señor, elevo mi alma. Tú eres rico en misericordia, Señor. Tú, Señor, eres bueno e indulgente, rico en misericordia, con aquellos que te invocan. Atiende, Señor, a mi plegaria, escucha la voz de mi súplica. Tú eres rico en misericordia, Señor. Todas las naciones que has creado vendrán a postrarse delante de ti y glorificarán tu nombre, Señor, porque tú eres grande, Dios mío, y eres el único que hace maravillas. Tú eres rico en misericordia, Señor. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo entonces: cuando ustedes recen, digan: Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Viva María Auxiliadora, y viva nuestra comunidad, y viva los cumpleañeros, y viva esta niña que será bautizada. Fuerte aplauso entonces para todos. Bueno, tomen asiento, queridos hermanos. Brevemente una explicación, ¿verdad?, de la palabra del Señor, que es tan importante. Con este bautismo lo que nosotros estamos haciendo, además de alegrarnos, que nos comprometemos, y esto sobre todo el compromiso de papá y de mamá, que con los padrinos ellos eligen para que le acompañen en este crecimiento de la vida cristiana. Pero como les decía, esto es para renovar nuestra vida cristiana. Aníguen entonces la yayún de la misa, bella bautizada, y nunca más yo esa la tuba, listo va. Sobre todo eso para los que vienen exclusivamente y principalmente hoy por el bautismo. Entonces, que tú esa la yaycuá, la bautismo heise, entonces, eña pumi. Eso quiere decir la palabra bautizo en griego. Eña pumi. Eyohei, eaoyohei, tembipuruyohei, eyahu, dushadu, huive, reñemoí, eyahu. Eso es el agua, ¿entiendes? Esa simbología es uno de los sacramentos más lindos que la iglesia tiene, porque a través del bautismo nosotros podemos entender lo que significa la vida cristiana. Vean el primer sacramento. A la sacramentum, upea latín, dice lo que se ve, pero ya. Por eso que nosotros, ¿cuántos sacramentos tenemos? 7. ¿Cuántos sacramentos tenemos? 7. Bueno, en realidad la palabra sacramentum es todo lo que se ve, todo lo que se ve. La se pesa ya pono meme, pepi ya vaina, vaya para la llamada memena. Vea, veme, bueno, pepi ya vaina. ¿Entenderé, vio? Vea, batecobio. Vea, batecobio. Vaya, más o menos, vio. Anda coreteado y anda ahí, más o menos. Bueno, y así. Cada uno de los gestos y los signos que nosotros utilizamos es lo que se llama sacramentum. ¿Entiendes? Estamos en la gesto. Todo lo que nosotros hacemos, signos, gestos que comunican algo para que el otro pueda entender, los signos, veas era sacramentum. Pero pegan con latín, pues, pegar con la ñandela muchas veces daña entendéis, pues, va la sacramento. Entonces, como daña entendéis, da llave, la misa, daña confesar, o sea, porque daña entendéis. Y ella ponga la catequesis. Entonces, hoy, con este sacramento tan importante que está lleno de signos,
el primer gesto que nosotros vamos a hacer y que voy a hacer ahora es hacer la señal de la cruz en la frente de esta niña, que también lo van a hacer sus padres y sus padrinos. Así que Beyumi, ave papá y mamá, Beyu ave, Beñembo, ave mañana, oía moto, también de Chapona, Mandive. Y se ponen de pie los padrinos. ¿Quiénes van a ser los padrinos? De pie ahí, Pepe, Pepe. Y entonces, yo voy a hacer la señal de la cruz. Ustedes también son padrinos, todito. De esta oína, bueno. Entonces, ya segura poner comida cuñaira. Está ahí con Vicente y ve la lista, ve, porque a mí me ve ahí. Yo quiero ser padrino, yo, ¿y por qué yo no? Ahí se va a enojar si no es su padrina. No. A ver, con uno basta, pero sobre todo que sea responsable, porque desde ahora, usted, con los padrinos, ¿qué van a hacer? Con padre y con madre. Va a irse, vea, que decir que ustedes tienen que estar con el padre y tienen que estar con la madre. La peña responsabilidad. En realidad, toditos los que estamos aquí somos padrinos. Toditos los cristianos somos padrinos de esta Mitacuñaí, de Olivia. Pero, como en realidad, famoso Beajina, toditos somos responsables, pero al final, viendo ya voy, ¿verdad? La iglesia pensó por eso en quiénes son los que nos van a representar a nosotros. Con padrino cuera son como los diputados y senadores. Acá la hayan de representar. Hay que ver. A ni que vende el año de diputado, cuera senador, cuera ya de cojaina. A ni que huisa guainade. Sino que son los que son responsables de cuidar verdaderamente la vida de esta niña, que no se muera espiritualmente. Entonces, vos sos la fotógrafa, pero no es ponerse la foto con a padrino cuera. ¿Por qué? Porque ellos son nuestros representantes. Jacomita Cuñaí dentro de 18 años y conocí patotera, mala responsable. Nada, a ver, que no es ese foto, ni pueda, jape filmañande. Porque esta mitad Cuñaí, para que sea buena, ahí están los que se van a responsabilizar y los que nos representan a nosotros. Entonces, por eso, ahora yo les pregunto a ustedes, queridos padres, ustedes qué es lo que vienen hoy a pedir a la iglesia. Va a la bibotada, el bautismo, muy bien. Entonces ustedes saben que pedir el bautismo aquí frente a la comunidad, ustedes se comprometen verdaderamente a educarla a su hija en la fe según la ley de Cristo y de la iglesia. Bueno, y ustedes, queridos padrinos, ustedes verdaderamente se comprometen también en acompañar a los padres en la educación de la fe de Olivia. Bueno, si hay eso asegurado, entonces Olivia, yo en nombre de la iglesia te recibo aquí en la comunidad cristiana, haciendo la señal de la cruz en tu frente, que es el signo de todo cristiano. De la lleva por siempre el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo primero que le entregamos es el signo de la cruz al cristiano. Así que tenemos que entender por qué. Porque la vida cristiana significa empeño, lucha, dolor. Quiere decir que tenemos que ser valientes para ser cristianos. Así que Olivia, ¿va a ser el segundo nombre? Olivia. Antonella, yo te recibo a la comunidad cristiana, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ahora hace también la mamá y hace el papá, porque ustedes le regalan a Cristo a su hija. Bueno, uno a uno, Beyuta se la padrino con Ana Bellapó, la señal de la cruz en la frente de su ahijada. Mejor más que fila, dale, uno a uno, Beyugue, dale, padrinos y madrinas, fuerza. Entonces, ustedes lo que están haciendo es darle esta vida de Cristo. Bueno, segunda cosa, queridos padres, díganme bien fuerte aquí en el micrófono para que todos escuchen, ¿qué nombre han elegido para esta niña? Olivia Antonella. Bueno, ¿por qué les hago decir? Y papá con la Olivia Antonella es la lleva. Siéntense nomás ustedes, padrino. Ustedes se quedan ahí. ¿Por qué el nombre? Porque el nombre es lo que nos identifica. Checo la donde, por ejemplo, vení un poco Verónica, Verónica. Esa va a ver mañana. ¿Por qué? O mañana lo más vio la Verónica. Porque hay endajera y Verónica. Sin embargo, allá Verónica, va ahí con la sereno y bebé. El nombre nos identifica. Bueno, cuando uno elige el nombre y Dios nos pone el nombre y bendice nuestro nombre, significa que nosotros ante Dios estamos bien identificados por su gracia. Upear con la dice. Upear entonces,
Entonces, Calagerana, y entonces le ponen el nombre de Olivia Antonella. Bueno, y ahora entonces, queridos hermanos, ahora sí vamos a ponernos todito de pie y vamos a invocar a los santos. ¿Por qué vamos a rezar a los santos? Porque el bautismo lo que hace es santificarnos. Y andego de tapé hoja de ruta para ser santo la yayapoy. El bautismo quiere decir comprometerse a hacer una vida cristiana para ser santo. Y entonces eso es lo que le estamos regalando hoy a Olivia Antonella. Y por eso le pedimos a los santos que le ayuden a esta niña para que sea una verdadera niña buena y santa. Y por eso le invocamos, porque los santos son igualitos que nosotros, con una diferencia, que ellos vivieron auténticamente su bautismo. Es decir, por eso se santificaron. Así que toditos estamos llamados a la santidad, pero para eso tenemos que esforzarnos y vivir nuestro compromiso. Yo voy a dedicar a los santos y Dios va a responder ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios, San José, esposo de la Virgen, San Juan Bosco, Santa Lucía, San Francisco, Santo Domingo Sabio, y todos los santos y santas de Dios rueguen por nosotros. Bueno, y así podemos seguir la lista de tantos santos que hay en la iglesia, pero son modelos y protectores para nosotros. Ahora le vamos a ungir con un aceite, se llama, le vamos a ungir con un aceite que es el aceite de los catecúmenos, se llama, o si no también de otra manera se llama el exorcismo. Varela exorcismo, no es porque ella está endemoniada, sino que el aceite antes se usaba, sobre todo en el oriente, porque bebés estaban en la olivo, allá, o ya, pues, la aceite estaba yo recogido, por litro recogido, tonelada, bueno, y entonces, acuerda, hoy purú, oye, pisijanguay, como remedio, es muy importante. Así como nosotros utilizamos caña ruda, se mandó a la abuela mía, caña ruda, me ve por con la caña ruda. Así de rodilla, caña ruda. Así de neray, caña ruda. Así de la pizza, caña ruda, etcétera, etcétera. Bueno, pero ellos el aceite, porque el significado es muy interesante. Porque el aceite es resbaloso. Y entonces, cuando nosotros le ungimos a esta niña con el aceite, quiere decir que nunca le agarre el mal. Y sin janguacha, oye, jequi janguacha, de todo lo que es negativo. Así que tenemos que recordar un poco lo que nosotros hicimos como cristianos en nuestro bautismo. Y allí jequi janguacha de todo lo que es malo y negativo. Olivia Antonella, ahora te vamos a ungir con el aceite santo, para que siempre recibas la protección de Dios y te sientas fortalecida en tu fe. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Ese signo, entonces, que significa el aceite de la protección. Ahora, de nuevo, ejercicio y nada de ella. Ahora vamos a hacer las renuncias al mal. Así es que padres, padrinos y toda la comunidad, yo les pregunto, ¿ustedes renuncian al mal? Es decir, a todas las cosas negativas que no nos dejan vivir como cristianos. Renuncian a todas las seducciones de Satanás, es decir, todo lo que es simplemente egoísmo y buscar el bien personal. Y les pregunto si ustedes creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Les pregunto si creen en Jesucristo, su único Hijo, que nació de la Virgen María, padeció, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Y por último, les pregunto si ustedes creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Bueno, esta es la fe, y esta es la fe a la que se comprometen hoy papá y mamá, o como te llamas, Orlando y Nilsa, y los padrinos Mirta, José, Emilia, Luis, Aurora y Bruno. Ellos son los primeros number one que hoy se comprometen ante todos nosotros, y usted aquí con foto y todo llevamos, ¿verdad?
que se comprometen verdaderamente de acompañarle en el crecimiento para que sea una buena niña y buena cristiana, Olivia Antonella. Entonces, ahora, por último, les pregunto, queridos padres y padrinos, ¿ustedes quieren verdaderamente que Olivia Antonella sea bautizada? ¿Pipotá vaina? ¿Pelle decidí vaina? Bueno, peña comprometer. Bueno, entonces ustedes todos sentados, vengan aquí, tráigame esa mesita aquí, en el medio mismo, un poquitito más allá, ahí nomás. Bueno, vengan aquí los padrinos, pónganse ahí atrás, aquí ponele a tu hija. Bueno, y le vamos a bautizar. Este es el momento, ¿verdad? Usted toditos los padrinos podemos ir a la pende, por la pende hija de pocota ese, como signo de un compromiso que hoy asumen entonces con Olivia Antonella. Olivia Antonella, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un fuerte aplauso para esta niñita. Bueno, ese nomás es el bautismo. Peante con el bautismo. O pea hoy, lleva. Pero todo lo que hicimos antes fue una preparación. Todo fue una preparación. Siéntense nomás ustedes, los padrinos, papá y mamá aquí, con la niña. Todos fuimos preparando a lo central y ya lo hemos bautizado. Ella ya es hija de Dios, desde este momento ya está bautizada. Pero vamos a explicar lo que acabamos de hacer a través de 4 signos. El primero que vamos a hacer es la bendición de esta niña con la ropita que ella lleva. ¿Qué color es la ropita que lleva? Blanca. ¿Por qué? Porque este signo de lo que es blanco quiere decir la divinidad de Dios. Es decir, ella está limpia de todo pecado, del pecado original. Quiere decir que con Anga Oñe Punuta entonces, Oñe Punuta lleva su vida que hay que acompañarle. Y por eso dice la oración: Señor Jesús, bendice esta ropita blanca que lleva nuestra hermanita Olivia Antonella, para que el pecado nunca ensucie su alma. ¿Se dan cuenta? La ropita significa eso. Sino que la mantenga siempre blanca, pura, hasta el día del encuentro con el Señor, cuando lo llame al cielo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora vamos a llamar a uno de los padrinos, pero uno de los padrinos, y va a encender aquí de esa vela grandota. Era la Sirio Pascual. Esa vela se encendió el sábado de gloria, el día de la resurrección del Señor, y representa a Jesús. Bueno, ahí te vas a poner y vengan toditos los padrinos. Pepe Peña y Belleta. A tope mañana la ven. Ustedes vayan un poquitito más atrás. Allá, ahí nomás. Ahí, mirando hacia ahí, hacia el hija. Entero que te bella rata la vendeta de una vela todito Peña prendeta de ese. Bueno, ¿por qué? Porque esta vela es demasiado importante, el signo. 3 cosas importantes hay aquí. Primero, esa lucecita significa la vela, quiero decir, la fe de Olivia Antonella. Y miren cómo es nuestra fe. Está representada por esa llamita. Si has taipe yo amo huejangua, así hay cuasi va esa pa pepe ya pota por no que o hueve tata inde. Aquí has taina, ajamado. Bueno, menos mal. Vamos coña pe aplazado ve. Vamos coño valeta la de padrino, no, mi otro no vale más. Atante allita, aquí has tan hueve de 1, 2 y 3. Ahora sí, por lo menos cue mi más. ¿Por qué ese gesto? Porque cuando nosotros estamos cubriendo y que no se apague, ¿qué es? Es un signo. Que nunca esta niña pierda su fe, porque eso representa la fe. Una vez, si te he visto, no me acuerdo. Yo ya no creo en Dios, yo estoy que aquellos están en mi taruso. Yo creo que estaba por la juventud, ¿cuál era ni? Anda ahí la juventud, tú ya tú que Sara y venían de llana, y dos hoy la misa, ojo partió jave, o usted yo Cerro Olimpia, pero donde usted yo la ñan de llana, ¿qué cosa? Cervecita, sábado, domingo, ya farrea, pero ñandere Sara y venían de llana. Entonces quiere decir que esa velita se apagó, su fe se apagó. Por eso que ustedes, padrinos, tienen que estar muy atentos. ¿Por qué?
Hoy en día esta niñita es chiquitita, pero como yo le dije hace rato, cuando tenga 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 30, ¿qué clase cristiana va a ser? Ahí está, ven la responsable para acompañar a los padres, que no se apague esa. Segundo, tiene la cera. La cera de la vela significa la generosidad. Cuanto más fe tenemos, más quemamos nuestra vida a favor de quién? De los demás. Por eso, la cera significa generosidad, decían los padres de la iglesia. Y el tercer elemento que forma una vela, ¿cuál es? Es el pábilo, es decir, el hilito ese. O mejor dicho, el hilito. ¿Por qué? Porque ese hilito significa la oración del cristiano. Justamente el Señor hoy en el Evangelio nos enseñaba a rezar, a rezar. Sin oración no hay fe, porque la gente la neta sin oración no hay generosidad. Así es que los tres tienen que estar unidos, porque si no hay cera, no hay vela. Si no hay hilito, no hay vela. Si no hay esa llama, quiere decir que somos egoístas, porque vean, nunca nos llega, estamos ahí. Siempre va a quedar ahí. No va a encender la luz a nadie. Bueno, si entendimos esto, ahora ustedes, queridos padrinos, pea la bene función. A operar a Belluta Guatajabe, y le van a entregar a su ahijada esa vela. Y le van a decir, no, ya por ahí te lleven, ya por sende hoy, anda, ve igual la bella bota. Bueno, ustedes van a venir caminando, pero ¿por qué van a venir caminando desde ahí hasta aquí? Chiquitito, en realidad nuestra vida es un largo peregrinar. Nosotros cuando entramos en procesión, cuando el sacerdote entra caminando, o cuando nosotros hacemos la procesión por las calles, etc., ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos demostrando que nuestra vida es un caminar continuo. Desde que nacimos así chiquitito, hasta que el día de mañana vamos a ir caminando hasta ahí, de un huevo hasta el cementerio. Pero siempre es peregrinar, ¿se dan cuenta? En nuestra vida. Entonces, lo que ustedes están haciendo es peregrinando la vida del cristiano. ¿Le entregan a quién? Le entregan la posta. Le entregan ahora lo que nosotros el día de mañana, porque entero de tea ya está el cementerio, entero de tea, añade ya pues beta de ella, ¿entiendes? Esperemos, ¿verdad? La niña no añade antes de allí, ¿verdad? Porque me anda allí cuaye, añade ya la mando igual. Pero significa que le entregamos la fe. Así que ustedes ahora van a venir, le van a entregar, ahora sí, y le van a decir: Olivia Antonella, te entregamos la luz de Cristo. Bueno, que ya porque peyuguen, hasta una vez ya. Todos tenemos que escuchar. Muy bien, fuerte aplauso para los padrinos. Entréguenle nomás ya. Ya, arrante más la me atende. Bueno, muy bien. Así es que los padrinos pueden ir de nuevo a sus lugares. Muy bien, ahí está. Entonces este gesto es muy importante. Ahora vamos a hacer otro gesto, que es el gesto del aceite, el crisma. Este es un perfume, queridos hermanos, y le vamos a bendecir. ¿Por qué? Porque el crisma es el perfume. Pembio peipurú la perfume. Peipurú avio. Sí, peyende más allá. Peipurú la perfume. Y anden a poner agua. Este crisma, que es un perfume, es para que nosotros entendamos que la vida de Dios es sin pecado, ¿entiendes? Por eso está la confesión. Por eso hoy el Señor le perdona todos sus pecados. San Juan Bosco, a quien nosotros aquí, justamente porque tenemos la gran devoción a María Auxiliadora, le recordamos siempre a don Bosco nosotros, siempre le decía a los chicos y a los muchachos, le decía lo siguiente, cuando se encontraba por el camino: "Pero yo puedo ir, va y se vea, hoy la Inea, hoy la Inea". ¿Por qué? Porque con eso le decía a los muchachos, es Juañe confesar, porque el pecado tiene el mal olor, ¿está? Y es lo contrario. La gracia de Dios, la vida de Dios, tiene el perfume de Dios. Así es que entonces, Olivia Antonella, ahora te vamos a bendecir con este crisma, con este aceite, para que recibas siempre la protección y el amor de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Así me gusta, niña. Listo, ahora ya te callaste. Bueno. Y por último, ya aporta otro gesto. Llevarnos allá.
¿Cuál es el último gesto? Y lo van a hacer también los padres y los padrinos. Consiste en lo siguiente. Vamos a hacerle la señal de la cruz en el oído y en la boca. La palabra es una palabra aramea, guaraní, de arameo. Y se dice efeta. Ya repetí mi, efeta. Aupea dice ábrete, dice la efeta, arameo. Y justamente que se le abra el oído, es un signo, es una forma de decir. Que se le abra el oído a esta niña para que pueda escuchar la palabra de Dios y para que pueda hablar, proclamar la palabra de Dios. Hoy en Duanguencha Peñan de Yarañe, Maru vive, Sijaru, padrino y madrina. Eso quiere decir. Para que uno escuche los buenos consejos de los padres, de los padrinos y de la comunidad. Entonces eso es lo que pedimos con este gesto al Señor hoy, al bendecir el oído y al bendecir los labios para proclamar entonces a Jesús. Entonces, Olivia Antonella, que el Señor, cuando seas grande, te ayude a escuchar siempre su palabra y proclamar su palabra. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bueno, Sijarube ya por ahí, lo mismo, el gesto. La señal de la cruz, apagar no vaya esa vela. La señal de la cruz en su oído y la señal de la cruz en su boca. Y los padrinos, uno a uno me ayuda ahí, como hace rato, en el oído y en la boca, la señal de la cruz, para que esta niña sea siempre una niña que escucha los buenos consejos de sus padres y de sus padrinos, y al mismo tiempo también que esta niña sea una buena cristiana porque hace caso, ¿verdad? Muy bien. Entonces, de este momento, esta niña ya pertenece a nuestra comunidad. Así que un fuerte aplauso para toda esta familia que hoy se acercó aquí. Muy bien. Pueden volver entonces a sus lugares y nosotros nos ponemos de pie y vamos a hacer las intenciones de nuestra misa. Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones, especialmente hoy, al agradecer por el cumpleaños de Julio, por el cumpleaños de Verónica, por el cumpleaños de Jennifer. Y al mismo tiempo también pedimos por la salud de Alexander Daniel y al rezar especialmente por nuestra hermanita que hoy recibió el bautismo, Olivia Antonella. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y vamos a cantar y presentar las ofrendas. Cristo muerto y resucitado para nuestra salvación es nuestra gran ofrenda al Padre. Unidos a Él, junto al pan y el vino, presentemos nuestra propia vida que dejamos en sus manos. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino
reine la paz, el amor, la igualdad. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Junto a los dones que te presenta la iglesia, te rogamos, Señor, que aceptes como ofrenda espiritual a quienes, configurados a Cristo, tu Hijo, por el bautismo, has agregado a tu pueblo sacerdotal, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo exaltar tu nombre, Padre Santo y misericordioso, por Jesucristo, Señor y Redentor nuestro. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos por el sacramento del bautismo, nuevo nacimiento. Tú has querido que del corazón abierto de tu Hijo manara para nosotros el don nupcial del bautismo, primera Pascua de los creyentes, puerta de nuestra salvación, inicio de la vida en Cristo, fuente de humanidad nueva. Del agua y del Espíritu engendras en el seno de la Iglesia Virgen y Madre un pueblo de sacerdotes y reyes, congregado entre todas las naciones en la unidad y santidad de tu amor. Por eso, por este don de tu benevolencia, tu familia, ahora unida a los ángeles y a los santos, canta el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, especialmente aquí nuestra comunidad de María Auxiliadora.
con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también especialmente hoy por Olivia Antonella, que has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo. Líbrala del pecado. Tú, que la has incorporado hoy como miembro vivo de nuestro cuerpo en Cristo. Inscribe también su nombre en el libro de la vida. Te pedimos también, Señor, que te acuerdas y bendigas a tus hijos que te agradecen un año más de vida. Julio, Verónica, Jennifer. También, Señor, recuerda a tu hija Rosa, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Y te pedimos, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos, especialmente que ya se murieron en la misericordia. Admítelos a contemplar ya la luz de tu rostro en el cielo. Y de cada uno de nosotros que estamos aquí, ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Para que aumente nuestra fe, necesitamos alimentarnos de Cristo, pan de vida. Seguros de su presencia en este sagrado sacramento, acerquémonos a recibirlo. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte.
pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Gracias, mi Dios. Amén. A veces te pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos a tu encuentro. Entonces ve, descubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, esto te doy, esto que soy, esto es lo que te doy. Eso que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. Aquí van mis trabajos y mi fe, mis males, mis bajones y mis sueños, y todas las personas que me diste. Desde mi corazón te las ofrezco. Que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bueno, quiero dar unos pequeños avisos de la comunidad, pero en primer lugar agradecer a Ñande Yarañe, que hoy está transmitiendo en directo, entonces a través de Ñande Yarañe, saludarle a toda la teleaudiencia. También nuestro agradecimiento al padre Víctor Cabañas, que siempre nos está acompañando. Un fuerte aplauso para él. Vamos a pedirle al país que siempre rece por nosotros, por nuestra conversión, y también nosotros vamos a rezar por él, para que él siga evangelizando a través de Ñande Yarañe, y también para poder encontrar gente que pueda seguir siempre apoyándole en esta forma de evangelizar a través de la televisión. También el domingo tenemos nuestra misa a las 9:30, si por favor pueden hacer extensivo la invitación. También estamos ya organizando nuestra cena de fin de año. Estamos adelantando un poquito, que va a ser el día 8 de noviembre con la actuación de Cachito Show. La entrada va a ser de 75,000 para que puedan ir agendando. Ya tenemos la entrada en venta. Falta nada más que un mes. Vamos a tener la elección y coronación de las mis pequeñitas. Entonces, si es que por favor también
pueden ayudarnos a poder vender nuestras adhesiones y a través de esto para poder ir cubriendo todos los gastos que tenemos en la capilla y para poder proyectar también para otras cosas más que está necesitando nuestro templo. También nuestros agradecimientos a las personas que han colaborado con los ventiladores, a la familia que trajeron, que se quemaron 2 ventiladores y ellos ya acercaron esos ventiladores. Muchísimas gracias, que Dios y la Virgen María Santísima les devuelva el 100 por 1 por todo lo que ustedes han aportado a la iglesia. Y muchísimas gracias a todos por su presencia. Buenas noches. Entonces vamos a llamar aquí a los cumpleañeros. ¿Dónde están? Vengan aquí, los 3 que cumplen: Julio, Jennifer y Verónica. Yo amigo Ave, vamos a darle una bendición especial, agradecer por este don tan importante de la vida. Bueno, Julio, año mañana cumpleaños 60, ¿y dónde mitad ese? Allá. ¿Y vos? 17. ¿Y Verónica? 15 años en cada dedo. Bueno, que el Señor Jesús les bendiga, les fortalezca siempre para que reciban hoy la protección del Señor y puedan aprovechar siempre de esta vida que el Señor les regala para hacer el bien a su familia. Bueno, dense la vuelta y vamos a cantarle. Bueno, fuerza, que lo cumpla feliz. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, en tu día dichoso, que los cumpla feliz. Muy bien, viva los compañeros. Muy bien, buen día a sus lugares, muchas felicidades. Bueno, ahora vamos a llamar un poco a los parientes de Ña Rosa. Creo que vinieron. ¿Dónde va a estar? De hoy a Inepi o Pepe y Julio. Bueno, vengan un poco. ¿Quiénes son? ¿Quiénes más vinieron? Todos los parientes de Ña Rosa, Peyugo, Ave. Ayer le enterraron a usted a Ña Rosa. Ayer se le enterró. Ella es tu mamá. Bueno, ¿y vos? Son la hija también. Son hermanos ustedes. Bueno, vengan más aquí. ¿Quién más vino? ¿Ustedes dos nomás vinieron? Bueno, entonces vamos a pedir entonces que el Señor ya le tenga a Ña Rosa en el cielo. Y sobre todo que les bendiga a ustedes, que puedan esa lucecita que ha dejado en el corazón, en su alma, en su vida cristiana, les ayude a ustedes a llevar siempre en alto, así como los papás. Y hoy justamente ya esa por ahí en el bautismo vaya mañana ya recibió ustedes como hijos que recibieron de Ña Rosa esa fe que les ilumina. A ver, entonces viene el alto verajana betata indica lleva. Pemos sacajan a la vender a P en primer lugar, a pemos sacajan y la vender familia penguaná, toda esa gracia de Dios. Que el Señor Jesús bendiga entonces desde el cielo, primero a Ña Rosa para que pueda ya estar disfrutando de la presencia de Dios con el Señor. Y a ustedes que hoy lloran también la partida de su mamá, Ña Rosa, para que reciban el consuelo y también el acompañamiento aquí de toda la comunidad de María Auxiliadora. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Descanse en paz. Amén. Que el alma de Rosa y de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Paz en tu tumba. Amén. Muy bien. Muchas gracias. Pueden volver a sus lugares. Muy bien. ¿Y qué era lo otro que teníamos? Bautismo. Hoy invitamos a la baña de bautismo. Hoy más la cumpleañero. Está también ya entonces, ¿verdad? Y rezamos también por la salud de ese niño, no se olviden. Dice que ya estaba prácticamente muerto o lleva la vida. Quiere decir que el Señor tiene una misión muy importante para ese mitaí. Muy bien, nos ponemos de pie y así entonces vamos a concluir nuestra Eucaristía en el día de hoy, pidiendo la intercesión de nuestra Madre, la Virgen Auxiliadora. Alimentados con el sacramento del cuerpo y la sangre de tu Hijo, te pedimos, Padre, que nos hagas crecer en la comunión de tu Espíritu y en la caridad fraterna, de tal modo que alcancemos con ardiente caridad la plenitud del cuerpo de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor.
y viva Cristo, y viva María Auxiliadora, y viva nuestra comunidad. Un fuerte aplauso para todos ustedes. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Celestial princesa, mírame con compasión. Hoy te doy mi alma y vida y corazón. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no